Era un invierno profundo que parecía haberse congelado en el tiempo. El bosque, envuelto en un manto blanco de nieve, permanecía en silencio bajo cielos nublados, mientras una leve brisa arrastraba copos de nieve como plumas caídas de un mundo congelado. En ese silencio, la naturaleza estaba más cerca que nunca de un hombre que conocía la soledad no solo por los muchos años vividos, sino también por una pérdida personal. Iván, un anciano viudo, ya hacía mucho tiempo que se había acostumbrado a la vida tranquila y solitaria en su pequeña cabaña al borde del bosque. Era un hombre de antaño, acostumbrado al trabajo, a la soledad y a no esperar mucho de la vida. Sus días eran sencillos, pero no carentes de sentido. Cuidaba de su hogar, se ocupaba de su perro, llamado Varas, cuyos ojos grises siempre estaban llenos de lealtad. Iván a menudo salía a caminar por el bosque en largas caminatas, tratando de mantener su cuerpo en forma a pesar de su edad, aunque cada paso le costaba cada vez más esfuerzo. Los senderos profundos del bosque, por los que deambulaba en soledad, se habían convertido en parte de su mundo, donde el pasado y el futuro parecían inseparables. Estas caminatas eran su manera de lidiar con las cargas de la soledad, ya que su esposa, con quien había compartido muchos años, había fallecido hace mucho tiempo, dejando un vacío en su corazón que nada había podido llenar. Una tarde, en uno de esos fríos y silenciosos días, Iván y Varas salieron de nuevo a pasear por el bosque. Era su rutina habitual, que comenzaba con el suave crujido de la nieve bajo sus pies y terminaba con el regreso a la cálida chimenea. Iván caminaba por el sendero del bosque, disfrutando del silencio, mientras Varas corría alegremente por delante, olfateando árboles y rastros de animales escondidos bajo la nieve. Pero de repente, el comportamiento de Varas cambió bruscamente, se detuvo, sus orejas se tensaron y el perro comenzó a gruñir suavemente, mirando hacia lo profundo del bosque. Iván, sintiendo una leve inquietud, se detuvo y escuchó. A lo lejos, a través del viento invernal, un sonido apenas perceptible llegó a sus oídos, era un suave llanto. Iván aguzó el oído, tratando de discernir de dónde venía. El sonido era casi inaudible, pero sin duda estaba allí. Su corazón dio un vuelco. En estos bosques, rara vez se escuchaban tales sonidos, especialmente en invierno. Varas, sintiendo algo inusual, avanzó lentamente, e Iván, siguiendo su instinto, lo siguió. Cuando llegaron a un pequeño claro, rodeado de altos pinos, Iván vio algo que lo conmovió hasta lo más profundo de su alma. Allí, entre los montones de nieve, yacía una loba herida, respirando con dificultad, y alrededor flotaba el olor de la sangre fresca. Junto a ella, acurrucado a su lado, había un pequeño lobezno, gimiendo desesperadamente y frotándose contra su madre inerte. A Iván le pareció que escuchaba el llanto de un niño. Tan lleno de desesperación y miedo era ese sonido. «Dios mío», susurró Iván, acercándose con cautela. La loba claramente estaba herida. En su costado había una gran herida desgarrada, quizás de una trampa o de la bala de un cazador furtivo. Sus ojos, llenos de dolor y agotamiento, se encontraron con los de Iván. No gruñía ni intentaba defenderse, como lo haría un animal salvaje saludable. Sus fuerzas estaban al límite, y parecía entender que estaba al borde de la muerte. El lobezno, aún muy pequeño, no comprendía del todo lo que estaba sucediendo, pero estaba claramente lleno de temor por su madre. Iván se detuvo. Su corazón se llenó de un extraño sentimiento, una mezcla de compasión, dolor y la comprensión de que no podía simplemente dejarlos morir en ese campo frío y silencioso. Sabía que si no intervenía, tanto la loba como su cría no sobrevivirían la noche. Se acordó del día en que perdió a su esposa. Ese sentimiento de impotencia y desesperación cuando la vida se escapa frente a tus ojos, como arena entre los dedos. La loba, como si le recordara que él también había sido testigo impotente de la muerte de alguien querido, parecía pedir ayuda con su mirada silenciosa. Iván se acercó lentamente a la loba, tratando de no asustarla. El lobezno, al ver al hombre, retrocedió unos pasos, pero luego, al darse cuenta de que no representaba una amenaza, volvió a acurrucarse contra su madre. «Todo estará bien», dijo Iván en voz baja, aunque no estaba del todo seguro de ello. Varas, a pesar de su desconfianza natural hacia los animales salvajes, se acercó y olfateó al lobezno. Iván, sabiendo que el tiempo no estaba de su lado, envolvió con cuidado al lobezno en su abrigo para que no se congelara.
La loba apenas movió la cabeza, pero no mostró signos de agresión. Ella entendía que ese hombre no había venido para hacerles daño. Iván miró a su alrededor. Estaban demasiado lejos de su casa como para llevar a la loba herida en brazos. Necesitaba encontrar una manera de transportarla, de lo contrario, no sobreviviría esa noche. Entonces recordó su viejo carro, que estaba guardado cerca, en lo profundo del sendero del bosque. Regresó rápidamente a por él, dejando a Varas vigilando a la loba y su cría. Cuando Iván volvió con el carro, levantó con cuidado a la loba, tratando de no hacerle daño. Estaba demasiado débil para resistirse y solo gimió suavemente cuando la colocaron sobre una manta en el carro. El lobezno no se apartaba de su madre, acurrucándose a su lado y gimiendo en silencio. Iván, sintiendo como el frío le calaba hasta los huesos, se apresuró a regresar a casa. Varas corría junto al carro, como si también comprendiera que su ayuda podría ser el último recurso para salvar a la loba. Cuando Iván llevó a la loba y su cría a casa, los acomodó en el viejo cobertizo, donde estaba seco y cálido. El cobertizo no se había usado en mucho tiempo, pero era perfecto para la ocasión. Iván examinó la herida de la loba. Era profunda y grave. Tenía que actuar rápido. Usando lo que tenía a mano, limpió la herida lo mejor que pudo, le dio un poco de agua y comida. La loba comió con dificultad, pero sus ojos, llenos de gratitud, se encontraron con los de él. Pasaron los días. Iván cuidaba de la loba y su cría todos los días. Les traía comida y agua, vigilaba el estado de la herida, mientras Varas, como un fiel amigo, siempre estaba cerca. De vez en cuando, se acercaba al lobezno, que ya comenzaba a confiar en él e incluso a jugar con Varas. Iván se sorprendía de cómo rápidamente surgió un vínculo entre estos seres. La loba comenzó a recuperarse poco a poco. Sus fuerzas volvían, la herida sanaba, y pronto pudo moverse por el cobertizo por su cuenta. El lobezno, ahora más fuerte y alegre, jugaba con Varas, que lo aceptaba como parte de su manada. Iván, día tras día, se apegaba cada vez más a sus nuevos protegidos. Sentía que su corazón, que había estado cerrado al mundo durante mucho tiempo, comenzaba a revivir. Esos días, dedicados al cuidado de los lobos, fueron para Iván un tiempo de cambios. Parecía haber recuperado el sentido de la vida, el que había perdido tras la muerte de su esposa. La soledad, que lo había perseguido durante tantos años, comenzó a retroceder poco a poco. Cuidar de la loba y su cría le dio un sentido de necesidad, y le recordó que aún era capaz de dar vida y protección a aquellos que lo necesitaban. Una mañana, cuando el sol apenas comenzaba a salir entre las nubes, Iván salió al porche y vio que la loba estaba de pie junto a la puerta del patio. Su mirada era tranquila, e Iván comprendió que estaba lista para regresar a la naturaleza salvaje. Su lobezno ya era lo suficientemente adulto y fuerte como para seguirla. Ya no era aquel pequeño y desamparado animal que Iván había encontrado aquella fría noche de invierno. Iván se acercó a ellos. La loba estaba tranquila, su pelaje plateado brillaba bajo el sol matutino, y en sus ojos había esa misma comprensión que vio en ella el primer día. Ya no eran solo un animal salvaje y un hombre, se habían convertido en algo más. Iván sentía como sus destinos se entrelazaron en el momento en que decidió no dejarla morir en el bosque. La loba se inclinó suavemente hacia su mano, como despidiéndose, y luego se dio la vuelta hacia el bosque, invitando al lobezno a seguirla. El joven lobo, que ya casi había crecido, miró a Iván, como despidiéndose, y corrió alegremente tras su madre. Iván se quedó inmóvil, observando cómo desaparecían entre los árboles. Su corazón se apretó de dolor, ya se había acostumbrado a ellos, se habían convertido en parte de su vida, en su consuelo ante la soledad. Pero entendía que esto era inevitable. La loba y su cría pertenecían al bosque. Hizo todo lo que pudo para salvarlos, y ahora debía dejarlos ir. Pasaron unos días. Iván volvió a su vida habitual, paseos por el bosque con Varas, el cuidado de la casa, pero ahora todo era diferente. En su corazón quedó un vacío, pero ya no era tan doloroso como antes. Sentía que el cuidado de los lobos había devuelto a su vida un sentido, la había llenado de un nuevo propósito. No sabía si volvería a verlos, pero estaba seguro de que en algún lugar, en lo profundo del bosque, vivía una familia a la que había salvado. Una mañana, cuando salió de la casa para revisar la leña, sus ojos se posaron en un objeto extraño en la entrada.
Era un pequeño colgante de madera, adornado con antiguos símbolos. Iván lo recogió, sorprendido de quién podría haberlo dejado allí. Por un momento, le pareció que una sombra familiar parpadeaba entre los árboles. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Varas también sintió algo y gimió suavemente, mirando en la misma dirección. Iván regresó a la casa, con el colgante en la mano. Sentía que no era un simple objeto. Tal vez, era una señal de gratitud de aquellos a quienes había salvado. En el colgante había algo mágico, como si la propia naturaleza le hubiera dado las gracias por su buen corazón. Iván se colgó el colgante al cuello y desde entonces no se separó de él. Se convirtió en el símbolo de esa historia que había cambiado su vida. Pasaron meses. El invierno dio paso a la primavera, y el bosque volvió a la vida bajo los cálidos rayos del sol. Iván continuó viviendo su vida, pero ahora su corazón estaba abierto al mundo. A menudo pensaba en la loba y su cría, imaginando cómo corrían por el bosque, libres y fuertes. Una tarde, cuando el sol ya comenzaba a ponerse, Iván estaba sentado en el porche, disfrutando del calor del día primaveral. Varas yacía a su lado, durmiendo tranquilamente. De repente, su perro levantó la cabeza y gimió suavemente. Iván miró en la dirección en la que Varas estaba mirando y vio a lo lejos, en el borde del bosque, dos sombras, la loba y su lobezno ya crecido. Estaban inmóviles, observándolo. Iván sonrió. Habían vuelto para despedirse. Sabía que no los volvería a ver, pero esa despedida se convirtió en otro recordatorio de que la vida siempre continúa. Incluso después de las pérdidas más dolorosas y la soledad, es posible encontrar nuevas conexiones, nuevos propósitos, y, lo más importante, la oportunidad de dar a otros una oportunidad de vida. Esa noche, Iván se quedó sentado en el porche durante mucho tiempo, mirando al bosque, que ahora se había convertido en el lugar donde su soledad finalmente había sido superada. Ese pequeño colgante, que colgaba de su cuello, era un símbolo no solo de los lobos a los que había salvado, sino también de cómo esas criaturas salvajes lo habían salvado a él, llenando su vida de un nuevo sentido. Desde entonces, Iván sintió que el bosque vivía y respiraba con él. A veces, por las noches, sentado junto al fuego, escuchaba el aullido de los lobos en la distancia y sonreía, sabiendo que eran la loba y su lobezno, que continuaban su camino, libres y salvajes, pero siempre unidos a él por un hilo invisible de gratitud. Con los años, Iván comprendió cada vez más que su vida, llena de pérdidas, ahora se había convertido en algo más grande. La soledad, que alguna vez fue su pesada compañera, había dado paso a un sentimiento de plenitud interior. Comenzó a relacionarse nuevamente con los vecinos, a ayudar a aquellos que necesitaban su consejo o apoyo. Y cada vez que alguien preguntaba sobre el colgante de madera que colgaba de su cuello, él contaba la increíble historia de un lobo que, gracias a su cuidado, regresó al bosque. Pero esa historia no solo trataba sobre salvar a animales salvajes, era sobre salvar el alma de un hombre que volvió a encontrar a su familia, aunque no en el sentido habitual de la palabra. La loba y su cría siempre permanecerán en su corazón, recordándole que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una oportunidad de encontrar luz y propósito.